Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del texto, manteniendo el estilo, tono y formato, pero expandiendo la información y añadiendo más detalles para alcanzar las 1500 palabras. *** Título: Bombazo turco. Kerem se va de Estados Unidos y Ande. Fin del amor. Drama y pasiones desatadas. ***. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y corazones rotos. Hoy prepárense porque tenemos un festín de emociones fuertes, de esos que nos hacen aferrarnos al sofá y no soltar el mando. Vamos a sumergirnos como solo nosotros sabemos hacerlo, en el fascinante universo de esas series que nos hacen suspirar, llorar a moco tendido y sí, lo admito, hasta gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran oírnos. Pero no solo eso, hoy vamos a desglosar un tema que está en boca de todos, en las redes sociales, en los foros de fans, y hasta en las conversaciones de café, esos giros dramáticos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, esos momentos que a veces hasta nos hacen cuestionar nuestra propia existencia y si el amor verdadero existe realmente, más allá de la ficción. Sí, amigos, hablamos de esas despedidas definitivas, esos adioses que marcan un antes y un después en nuestras historias favoritas, esos puntos de inflexión que nos cambian la perspectiva de todo lo que creíamos saber sobre los personajes. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Te invito a que te unas a nuestra comunidad de apasionados por los dramas turcos. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de nuestras próximas entregas. Tendremos análisis, teorías, chismes jugosos y por supuesto muchas pero muchas emociones. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Prepárense porque vamos a empezar con un drama que si te gusta el romance con toques de suspense, te va a encantar, Senkalkam, o como la conocimos en algunos lugares, Love is in the air. Esta joya turca, un auténtico fenómeno global que ha traspasado fronteras y ha conquistado corazones en todo el mundo, pertenece al género de la comedia romántica con un toque de drama que, seamos sinceros, es el ingrediente perfecto para que no te despegues de la pantalla ni para ir al baño. Los protagonistas son, ni más ni menos, que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, esos nombres nos suenan a magia, a pasión desenfrenada, a esas miradas que matan, a todo lo que nos gusta de las historias de amor que nos atrapan desde el primer minuto. En esta historia Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, una chica que no se conforma con lo que la vida le ha dado, una luchadora nata, y Kerem se mete en la piel de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y un poco gruñón, pero con un corazón de oro. ¿La trama? Todo empieza con un contrato un tanto peculiar. Eda tendrá que fingir ser la prometida de Serkan para que su exnovia no vuelva a conquistarlo. ¿Se imaginan el lío? Pues sí, el amor y las mentiras se entrelazan de una manera que te atrapa desde el primer minuto, con situaciones hilarantes, momentos llenos de tensión y, por supuesto, mucho romance. Ahora, ¿por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, sin entrar en demasiados spoilers, digamos que la serie, a lo largo de sus 2 temporadas, nos regala más de una despedida que nos deja el corazón en un puño. Y una de ellas, la que nos interesa hoy, es cuando Serkan, el frío arquitecto, tiene que viajar, dejando a Eda en una situación muy delicada, una situación que pondrá a prueba su relación y sus sentimientos. La química entre Hande y Kerem traspasa la pantalla, y la intensidad de sus escenas, esos roces, esas miradas que hablan por sí solas, hacen que cada despedida sea un momento de infarto, un verdadero torbellino de emociones que nos hace suspirar y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Un dato curioso y que no podemos dejar de mencionar, es que muchos de los fans de la serie, y es que nos dejamos llevar fácilmente por la ficción, pensaron que su romance era real, y durante un tiempo, hasta ellos mismos lo confirmaron. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero sí puede existir. Aunque lamentablemente la vida real, como suele suceder, tomó otros caminos, y la relación llegó a su fin. Pero la magia en la pantalla, amigos, eso es innegable, esa química que nos hacía creer en el amor puro y verdadero, quedará grabada en nuestros corazones seriefilos. Ahora vamos a cambiar de registro y nos sumergimos en una historia más oscura y pasional, Kukur. Esta serie, conocida en algunos lugares como El Pozo, pertenece al género del drama criminal, con toques de acción y romance y es, sin duda, una de las más exitosas de la televisión turca. Aquí no encontraremos comedias románticas, sino una trama llena de violencia, de lucha por el poder y de lealtades que se ponen a prueba en cada episodio.
El elenco es espectacular con nombres como Aras Bulut y Nemli, Erkan Kolkak-Kostendil y Dilan Cizekdeniz, entre otros. Cada uno de ellos interpreta a personajes complejos y llenos de matices, que nos hacen cuestionarnos constantemente si son buenos o malos. El núcleo de la historia gira alrededor de la familia Koval, una de las más poderosas de un peligroso barrio de Estambul conocido como Kukur. Un lugar donde la ley no existe, donde las reglas las ponen las bandas y donde la violencia es el pan de cada día. Aras interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia, quien se había alejado de su vida criminal, pero que las circunstancias lo obligan a regresar para proteger a su familia y a su barrio. La serie está llena de intrigas, traiciones, luchas de poder y mucho drama familiar, pero también hay espacio para el amor, aunque ese amor siempre está teñido de tragedia y de dolor. Y aquí es donde entramos en nuestro tema, porque las despedidas, tanto las temporales como las definitivas, son una constante en Kukur. El peligro acecha en cada esquina, los enemigos están al acecho y los personajes están constantemente en riesgo de perder a sus seres queridos. Las despedidas de Yamak con su familia, con sus hermanos, con su esposa y con sus amores, son siempre intensas, llenas de dolor y melancolía, esas despedidas que te hacen sentir un nudo en la garganta y que te hacen preguntarte si volverán a verse. La serie juega magistralmente con nuestras emociones, haciendo que cada adiós se sienta como un golpe en el corazón, como si nos estuviera sucediendo a nosotros mismos. Un dato interesante es que Kukur es una de las series turcas con más episodios y temporadas, lo que ha permitido desarrollar las historias de los personajes a fondo, explorando sus miedos, sus sueños y sus demonios internos, haciendo que sus despedidas sean aún más desgarradoras, ya que hemos llegado a conectar con ellos y a entender sus motivaciones. Y para que no nos quedemos solo con el drama y el peligro, vamos a subir un poco el tono con una serie que, aunque tiene sus momentos tristes, se centra más en la pasión y el romance prohibido, Ask 101. En este caso nos movemos al género del drama juvenil, con un toque de comedia y romance, una combinación que siempre funciona muy bien con el público joven. Esta serie, que se puede traducir como Amor 101, nos lleva a la Estambul de los años 90, una época llena de nostalgia, donde un grupo de jóvenes rebeldes, que no encajan en la sociedad y que se sienten incomprendidos, tratan de cambiar sus vidas y de encontrar su lugar en el mundo. El elenco joven es refrescante y carismático con nombres como Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, rostros nuevos que supieron ganarse el cariño del público con sus interpretaciones genuinas y llenas de energía. La historia comienza cuando un grupo de estudiantes, considerados los peores de la clase, aquellos que siempre se meten en problemas y que tienen malas notas, decide unirse para ayudar a su profesora favorita a evitar ser trasladada a otro lugar. En el proceso descubren el amor, la amistad y las complejidades de la vida adulta, y aprenden que no todo es blanco o negro, que hay muchos matices entre el bien y el mal. Aunque la trama principal no gira exclusivamente en torno a despedidas definitivas, sí que encontramos varios momentos en los que los personajes se enfrentan a separaciones dolorosas, que marcan un antes y un después en sus vidas, momentos que ponen a prueba sus relaciones y que nos hacen cuestionarnos sobre el verdadero significado de la amistad y del amor. El final de la primera temporada, por ejemplo, nos regala una despedida que nos deja con el corazón en un puño, y que hace que la espera para la siguiente entrega sea una tortura. Un dato curioso es que la serie, a pesar de su ambientación en los años 90, conecta perfectamente con el público joven actual, gracias a sus personajes entrañables, a sus historias universales y a temas como la rebeldía, la búsqueda de identidad y la importancia de la amistad. Ahora vamos a dar un giro inesperado y vamos a hablar de una serie que mezcla el drama, la intriga y un toque de fantasía, Muzize Doctor. Esta producción, conocida también como Doctor Milagro, pertenece al género médico dramático y, aunque sea una adaptación de una serie coreana, ha sabido ganarse un lugar muy especial en el corazón de los espectadores con una historia conmovedora y llena de esperanza. El protagonista indiscutible es Tañer Olmez, quien interpreta al Dr. Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant. La historia nos cuenta los desafíos y logros de Ali, quien, a pesar de sus diferencias, lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina y por demostrar que su condición no lo define. Muzize Doctor es una serie emotiva, que nos hace reflexionar sobre la empatía, la inclusión y la importancia de no juzgar a los demás por sus diferencias. Y aquí entramos de nuevo en nuestro tema, porque aunque la serie no se centre específicamente en despedidas amorosas, nos ofrece momentos muy intensos donde los personajes se enfrentan a la pérdida y la despedida de pacientes, lo cual genera emociones muy fuertes y profundas. La muerte es una realidad constante en un hospital, y la serie no se esconde de ella.
En cada episodio vemos a Ali y a sus compañeros enfrentarse a la fragilidad de la vida y a la tristeza de las despedidas, situaciones que nos hacen reflexionar sobre el valor del tiempo y sobre la importancia de vivir el presente. Un dato curioso es que Tañer Olmez, para prepararse para el papel de Ali, se reunió con personas con autismo, lo que hizo su interpretación aún más conmovedora y creíble, logrando captar la esencia de su condición y transmitiéndola al espectador de una manera muy respetuosa y emotiva. Y por último, pero no menos importante, vamos a sumergirnos en una de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo, una mezcla de romance, intriga y pasión desbordante, Karasevda. Esta serie, traducida como Amor Eterno, pertenece al género del drama romántico y tiene una trama que te hará suspirar, llorar y, en ocasiones, hasta desesperarte con la intensidad de las pasiones. El trío protagónico está conformado por Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu, quienes encarnan un triángulo amoroso que te dejará sin aliento, con escenas llenas de tensión, de celos y de pasión. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida y por las maquinaciones de terceros. El amor que sienten es tan fuerte que desafía todos los obstáculos, incluso años de separación y nuevas relaciones. En esta serie las despedidas no son solo separaciones físicas, también son despedidas emocionales, de sueños y de esperanzas, son momentos en los que los personajes deben dejar atrás parte de sí mismos para poder seguir adelante. El dolor de la separación es palpable en cada escena, y la química entre los protagonistas hace que cada despedida sea un golpe directo al corazón, una puñalada que nos hace sentir el sufrimiento de los personajes como si fuera nuestro. ¿Por qué encaja con el tema? Pues porque la serie se caracteriza por las despedidas cargadas de sentimientos, muchas de ellas definitivas, que marcan el destino de los personajes y que nos hacen cuestionar el poder del amor y si realmente puede superar todos los obstáculos. Karasevda nos demuestra que a veces el amor no es suficiente, y que las despedidas son inevitables, aunque el dolor que causen sea casi insoportable. Un dato curioso es que la serie se ha convertido en un fenómeno mundial, conquistando los corazones de millones de espectadores en diferentes países y demostrando que el drama turco tiene un gran poder de conexión con el público de todo el mundo. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los dramas turcos más intensos. Hemos visto cómo las despedidas, ya sean temporales o definitivas, son un elemento clave en estas historias, y cómo estas separaciones afectan profundamente a los personajes y a nosotros como espectadores. Desde la pasión de Senkalkapm hasta el dolor de Karasevda, pasando por las intrigas de Kukur y la emotividad de Mucize Doctor, hemos experimentado una montaña rusa de emociones, hemos reído, hemos llorado y hemos gritado con los personajes. Hemos visto que las despedidas pueden ser el punto final de una historia, o el inicio de un nuevo capítulo, que no todas las despedidas son iguales y que cada una tiene un impacto diferente en la vida de los personajes. Lo importante es cómo cada personaje afronta estas situaciones, y cómo nos hacen sentir a nosotros como espectadores, cómo nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias relaciones. Así que cuéntame, ¿cuál de estas series te ha dejado la despedida más dolorosa? ¿Hay alguna otra serie turca que consideres que maneja las despedidas de una manera magistral? No te cortes y déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerte y saber tu opinión. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo con tus amigos seriéfilos y si aún no lo has hecho suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Gracias por estar ahí, y hasta la próxima, nos vemos en el próximo vídeo con más dramas y emociones.